cuando quieres divulgar historia tienes que aplanar muchísimo el relato. No puedes ni bajar no poner notas a pie de página, en fin, todas estas cosas, estas herramientas de las que dispone un historiador. Tienes que ser breve. Cuando yo escribí una historia de España hace muchos años por entregas, luego la publiqué ya en un libro para un periódico. Bueno, pues los artículos no podían tener más de 2 folios y ahí tenía que contar un episodio entero. Ahí no había espacio para más que para una narración de hechos sencilla, simple y que fuese entretenida. Un poco lo que hacen los divulgadores en cualquier idioma. Bueno, pues en el nuestro, gente como por ejemplo Juan Eslava Galán, que es un gran divulgador, él trata de reducir a lo mínimo. Ahora, ¿que está contaminado de una o de otra visión? Pues no sé yo, no sé si en la divulgación da espacio para contaminarse de una visión u otra. Evidentemente, todos los que o trabajan en la historia o nos dedicamos a ella, aunque sea parcialmente, siempre tenemos influencias, claro. Os aseguro que las mías no son del nacionalismo del siglo XIX, pero bueno, si realmente lo pensáis, adelante, os invito a que leáis alguna cosilla más de las muchas que he escrito. Bien, y yo creo que con esto, Sergio, no me quiero enrollar más. Otros temas que has tocado, por ejemplo, ha sido el de tú como divulgador, escribiendo los libros de Eslava Galán. Has dicho en algún momento que para hacer una buena divulgación hay que aplanar el relato. Y como divulgadora, pese a que esto se haya planteado como historiadores contra divulgadores, como persona que también divulga historia, no puedo estar en más desacuerdo con esa afirmación. Para divulgar no hay que aplanar el relato. Para divulgar hay que hacer ese relato accesible. No hay que rebajar ni los contenidos, ni sobre todo el rigor. El hecho de estar escribiendo divulgación, Fernando, no nos puede llevar a bajar los baremos y a bajar los estándares de calidad, porque si hacemos eso, estamos faltándole respeto a la gente que nos lee. Y si, como en alguna ocasión tú mismo has dicho en redes sociales, tiramos de leyenda o de historiografía poco contrastada o de historiografía anticuada y superada para divulgar, estamos faltándole respeto a las personas que nos leen. La gente que lee divulgación tiene derecho a acceder a contenidos de la mejor calidad adaptados a público no especializado, pero no tienen que conformarse con un relato aplanado, ni con leyenda, ni con historiografía que para la gente que nos movemos en ámbitos más o menos académicos, aunque yo no me muevo ahora mismo en la academia, está completamente superada. Creo que como divulgadores le debemos un respeto a la gente que nos lee y le debemos contenido de calidad. No un relato aplanado, no tirar de leyenda para reconstruir determinados hechos y no conformarnos con relatos que ya están concluidos y superados. Y luego, de divulgadores, no puedo estar más de acuerdo con Andrea. Una cosa es ser... La voluntad del divulgador tiene que ser la de ser accesible para la gente que lo va a leer o que lo va a escuchar. Yo estoy un poquito harto de ver la diferencia que hay entre el libro de divulgación y los de la academia o los de la universidad, que están aquí, que hablan de filosofía, de la historia, que son como unas palabras muy rimbombantes, y después, eso es una crítica que voy a hacer siempre a la universidad, al mundo universitario, estos de aquí nunca intentan bajar aquí. Pero si un divulgador me dice que lo que tengo que hacer es aplanar el discurso y prácticamente comprar y vender un relato que se lleva haciendo 100 años, pues no, hay que subir este nivel y hay que hacerlo más accesible. Por ejemplo, a día de hoy no se puede decir que en la historia de España ya existía España como nación porque se llamaba Hispania, la provincia que tenía el Imperio Romano en la península ibérica. No se puede hacer ese tipo de relato. Es muy presentista. Bien. Bueno, el libro lo escribimos entre 2 personas, Andrés Conesa y yo. Y yo no quiero decir ni mucho menos que sea un libro perfecto, porque es un libro, como insisto, divulgativo y no académico. Es un libro también escrito en un tono muy desenfadado, está lleno de chascarrillos, tiene muchos juegos literarios y bueno, es un tono distinto al de nuestros vídeos. Y bueno, la inspiración aquí un poco fueron, pues nosotros hemos acudido a los mejores divulgadores que hay en España, uno de ellos pues Juan Eslava Galán, que no es historiador,
pero no es un divulgador sospechoso de ser nacional católico, porque más bien es todo lo contrario. O sea que, pero bueno, ya sé que a Miquel no le gusta nada Juan Eslava Galán, pero bueno, también pues aquí tengo, por ejemplo, este libro de Manuel Fernández Álvarez, un libro que todos conoceréis. Es un libro pues ligero, sencillo, divulgativo, es un libro entretenido y además sin demasiadas pretensiones. Bueno, Manuel Fernández Álvarez era un gran historiador, pero hace un libro que se rebaja y hace un libro ligero y sí, no es que sea aplanando el contenido. Y, bueno, sí, lo que no desecha es el rigor. Tiene rigor, pero también pues se simplifican muchas cuestiones. Pero la historia es muy compleja y, y al final tienes que reducir, tienes un espacio, te diriges a un público diferente y tienes que hacer una serie de cosas. Bueno, pero bueno. Luego, Andrea, respecto al tema de la divulgación, te lo digo como divulgador, vamos. A ver, la divulgación tiene que ser breve, sencilla y amena. Ya está, no hay más, no le des más vueltas. Y se sabe quién es el buen divulgador por la cantidad de libros que vende. Es decir, por el mercado ahí sí que habla de una manera clara. Tienes que contar algo en muy poco espacio, por eso tienes que ser breve. Los libros divulgativos son breves, los artículos de divulgación histórica son breves, tienes un espacio, no te puedes enrollar aunque quieras. Es decir, no puedes asumir, y esto es importante que quede claro y que sea sencillo, porque no puedes asumir que el lector sabe fechas ni sabe personajes. Luego tienes que administrarlos con un cuentagotas y quitar a muchos de ellos. Cuando yo me pongo con una contrahistoria que dura 1 hora y te voy a contar un episodio que es complejo, lo que me cuesta no es poner cosas, es quitarlas. Me paso aquí un buen rato, un día entero hasta que las quito. Luego es importante meter leyendas porque hacen que la lectura no se haga bola. Es decir, que sea más amena, sobre todo en hechos históricos muy lejanos, de los que no tenemos demasiadas fuentes, como puede ser la Edad Media, el mundo tardoantiguo, la época visigoda. Las fuentes primarias son muy poquitas. En cambio, hay una buena dosis de leyendas que ayudan a que en ese momento el lector capte el interés. Evidentemente, muchas de las leyendas pues son leyendas y se sabe desde el principio. En una cosa le quiero dar la razón a Fernando, y es en que cuando tú te pones a escribir o a generar cualquier tipo de contenido divulgativo y estás muy metido en un tema, lo complicado es hacer criba. Lo complicado es seleccionar lo que verdaderamente consideras relevante, importante, etc. Sin embargo, hay otras cosas en las que no te puedo dar la razón, Fernando. Y una de ellas es en el hecho de que tú has mencionado que cuando tu divulgación es exitosa, vendes muchos libros. Lo primero, porque los formatos de divulgación han cambiado muchísimo. No solo se divulgan libros. Y lo segundo, porque no se puede mercantilizar el conocimiento y la cultura hasta ese extremo. La cultura no es mejor cuanto más se vende. Eso para empezar. Y para terminar, llegar al punto en el que tú escribes un libro y lo publicas, un libro divulgativo, probablemente en una editorial grande que esté enfocada a las ganancias, etc. Es una cuestión que requiere de medios. Y por desgracia, no todos partimos del mismo punto cuando nos ponemos a divulgar. No todos tenemos el dinero, los contactos y los medios para que nuestro contenido llegue hasta el punto de considerarse publicable para una editorial. Y eso no la hace mejor ni peor, ni la hace más válida. El conocimiento, la cultura y la historia no deben ser bienes mercantilizables. No tienen por qué ser bienes mercantilizables y no son mejores si venden más. Porque hasta cierto punto vender es un privilegio y no todos partimos desde el privilegio. Okay. Y por otro lado, hablando ahora sí que sí de la cuestión de la divulgación, yo creo que la divulgación no tiene por qué estar reñida con la problematización de la historia y la problematización del pasado. Por ejemplo, hace unos años salió un libro de Pérez Reverte, que era La guerra civil explicada a los jóvenes, y como contestación a ese libro salió otro libro de divulgación publicado en la editorial ACAL que llevaba el mismo título, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que la cuestión esta de la divulgación reñida reñida con la profesionalidad y con la problematización del pasado es algo que no debería existir. Todos tenemos que ser concisos, ¿no? A la hora de publicar. Incluso hay tesis doctorales que se publican luego en editoriales grandes como Alianza o como
o como Acal o como Marcial Pons, en las que es necesario reducir el contenido más técnico, pero sin renunciar a la problematización que existe. También tengo que decir que el número de ventas es lo que valida la divulgación. No me parece súper acertado porque, por ejemplo, aunque Imperiofobia haya vendido más que el libro de Javier, que no lo sé, pero el del libro de la historia de España, como no, supongo que sí, porque tuvo mucha tirada, me parece mucha mejor divulgación tu libro, y para que veas, me parece mucho mejor divulgación tu libro que el libro de María Elvira Rocabarea, que cae en non sequitur constantemente, que utiliza las fuentes como le apetece, y en cambio los fallos que puedo ver en tu libro son mucho más que me parecen que vienen de un no cuestionamiento de las fuentes, pese a otros fallos que pueda haber, ¿vale? Ahora, digo, me parece perfecto que se utilicen las leyendas para causar interés, pero se tiene que matizar que son leyendas y se tiene que matizar en el mismo momento que lo dices, porque si no, no queda claro que estás diciendo que es real. Si no es franquista, ¿o qué? Porque también habláis de la batalla, perdón, de una batalla que no existió, que también lo digo en el vídeo, y simplemente es una batalla que los historiadores dicen, esta batalla no existió. Y eso lo decimos. No, pero lo que quiero decir es que todas estas cosas hay que tener mucho cuidado con cómo se usan. Y no estoy diciendo que os la creáis a pies juntillas. Y os he visto decir, hombre, no podemos hablar de una continuidad del reino visigodo a reino de Asturias, porque el neogoticismo, etcétera. Y sé que lo sabéis. La cosa simplemente es cómo lo dejáis claro. Y eso es en lo que me parece que puede haber algo de cuestionamiento. Y además, es que en divulgación hay que hacer así, no puedes de repente al lector, porque como dice García Fitz, tal, pero dice Ayala, tal, pero San Juan, otro autor, dice que... Es que un tío que no sabe de nada de lo que le estás hablando dice, joder, abandono esto es un peñazo de libro. Para eso, esos libros están muy bien para gente que ya tiene conocimientos más avanzados y puede profundizar. Y puede, pues a lo mejor hay teorías y mitos y cosas, cuestiones historiográficas que se siguen dando en el debate académico. Luego también... En cuanto a lo que comenta Andrea de la mercantilización del conocimiento, bueno, me has dejado un poco contra la pared. A ver, un libro se escribe para que se lea. No tiene otra función, porque si no, no lo escribes. Si solo lo vas a leer tú, no lo escribes. Ya lo sabes, no tienes por qué hacer el esfuerzo de escribir algo. Tú escribes un libro exclusivamente para que se lea. De la misma manera que nosotros estamos haciendo esto para que haya gente al otro lado. Nada más. Si estuviésemos aquí solos, pues no tendría el mismo interés. De la misma manera que si haces un programa de radio es porque quieres que haya gente que lo escuche. Cuanta más, mejor. Lo que tratas es ir a un segmento concreto de lectores o de oyentes o de espectadores. En el caso de la divulgación vas a un segmento grande y es de gente que quiere saber historia pero no la sabe. Entonces tienes que ser breve, como te he dicho antes, sencillo y ameno. Es decir, un libro que se venda mucho no significa que sea bueno, pero te ayuda a indicar que el libro ha cumplido con las expectativas que se depositaron en él, que es enseñar historia a los que saben poco o nada de historia. De ahí que es un indicador muy bueno de cuando un libro divulgativo está bien escrito, porque se ha vendido mucho, ha tenido muchas ediciones. El caso de María Elvira Rocabarea y su Imperiofobia no es un libro divulgativo, ni lo pretendía. De hecho, en algunos puntos el libro es hasta espeso, diría. Un divulgador es, como he dicho antes, Eslava Galán, es un buen divulgador. Otros historiadores académicos que deciden ponerse la camiseta de divulgadores y no lo hacen mal. García de Cortázar, por ejemplo, hizo una historia de España, una breve historia de España hace ya 30 años, que se vendió mucho porque estaba bien escrita. Este que os he enseñado antes era un libro de divulgación histórica de los años 30, de tiempos de la Segunda República. Es decir, que al final él cuenta mucho, cuenta muchísimo. El mercado te da muchísima información y el mercado no es malo y mercantilizar no es malo. Estamos aquí en línea a través de un medio tan fabuloso como Internet porque existe el mercado. Si no, no tendríamos todo lo que nos rodea ni me estaríais escuchando y viendo también. Así que utilizar la palabra mercantilizar con una connotación negativa, no sé, a mí sinceramente, Andrea, me parece cuando menos algo arriesgado. También con respecto a lo de la mercantilización de la cultura. La calidad de un libro no depende de los ejemplares que se vendan. Pío Moa, por ejemplo, en Los mitos de la guerra civil, es un libro que va por la tropecientas edición, no sé si es por la veintitantas
o así. No, ahora mismo no lo sé, no lo manejo. Pero al final, la gente también, ¿qué es lo que quiere cuando acude a la historia? En muchas ocasiones, gente que no está especializada, es confirmar sus sesgos confirmatorios, ¿no? Si yo pienso y he bebido toda la vida de un determinado discurso y creo fervientemente en él, si me lo encuentro en una serie de libros, lo voy a estar confirmando, lo voy a estar reforzando. Al final, el pensamiento crítico no es eso. El pensamiento crítico es enfrentar tus ideas con las de otras personas. Y para eso está la lectura, por ejemplo. Ok, final. Me vais a perdonar la expresión coloquial, pero de verdad no esperaba encontrarme en un espacio como este un argumento del estilo si tan comunista eres, ¿por qué tienes un iPhone? Se puede hablar de que las cosas no siempre tienen que ser mercantilizables sin estar ausente del mundo en el que se vive, eso para empezar. Y para continuar, un pequeño apunte a Javier, al lector, y esto no sé si va como consejo o como simple comentario, al lector se le puede hablar de método, al lector se le pueden mencionar autores, al lector se le puede hablar de historiografía, solo hay que saber hacerlo. No hay por qué excluir a los consumidores, ya que nos ponemos en términos de mercado, no hay por qué excluir a los consumidores de divulgación histórica del método histórico. De hecho, es muy positivo que la sociedad al completo conozca cómo trabajamos, cómo se hace la historia que consumen. De hecho, es uno de los pilares esenciales de la historia llevada a la educación formal en la actualidad. No es excluyente, se puede hacer, se le pueden mencionar autores conocidos a los consumidores de divulgación y de hecho se debe hacer. Y para terminar, Sergio, te prometo que ya termino. En el año de nuestro Señor 2021, la divulgación no son solo libros. Eso por empezar. En el año de nuestro Señor 2021, no todo lo que... No es el mercado siempre un buen indicador, porque hay veces que algo no vende mucho porque sea bueno, sino porque es fácilmente digerible. Si tú, cuando construyes un relato histórico, sea divulgativo o sea académico, construyes un relato fácilmente digerible en el que le estás contando a la gente cosas que le agrada escuchar, vas a vender mucho, pero eso no es honesto, no siempre está bien, no siempre tiene calidad y no siempre es riguroso. Y lo siento si me estoy centrando mucho en este tema, pero creo que es más enriquecedor hablar de cómo trabajamos que de historia en sí. Y el mercado no es siempre un buen indicador de qué está bien hecho, porque McDonald's vende más que el bully. No, el bully es más exclusivo. Tengo una pregunta que, si queréis, os dejo ahí un poco en el aire, porque me acaba de surgir a partir de lo que acabas de decir tú, Andrea. Y es, entonces, ¿cómo? O sea, si tú que yo entiendo que tú has dicho que es verdad que al público se le puede dar pues distintas fuentes y demás. Pero si tú estás, por ejemplo, intentando hacer un trabajo de divulgación sencillo, a lo mejor dedicado a un público adolescente o incluso infantil, ¿cómo concilias eso con no atosigarles con cientos de fuentes, cientos de notas a pie de página y todo esto? Es decir, si yo quiero hacer una breve historia, por ejemplo, de la conquista de América en un libro para adolescentes y tal, que sea un folletín de 30 páginas o de 20 páginas o demás, con incluso alguna ilustración y demás, ¿cómo podemos conciliar eso con poner todas las fuentes, todas las versiones, todos los autores, todos los métodos historiográficos y demás? Es la duda que a mí me surge después de escucharos y desde el desconocimiento absoluto. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, en una cosa le tengo que dar la razón fervientemente a Fernando, y es que cuando tú estás muy metido en un tema y tienes que condensarlo para hacerlo digerible, lo más difícil es cribar. O sea, lo más difícil es quitar. Y en eso no le puedo quitar la razón. Pero yo soy profesora, yo he utilizado mis propios artículos en clases con chavales de FP básica en la ESO. Se puede hacer. Solo hay que saber tratarlo de una forma que sea didáctica. Y que sea didáctica no pasa por rebajar el discurso ni por hacerlo, entre comillas, para tontos. Vale. Se puede explicar de una forma amena y sencilla cómo se construye el trabajo del historiador. Se puede explicar a la gente en pocas líneas
que, por ejemplo, la conquista de América ha sido tratada desde diferentes perspectivas historiográficas y que se ha concebido de formas muy diferentes según se ha ido tratando a lo largo de la historia. Creo que no es un trabajo tan complejo. O sea, hay una cosa que es muy importante, considero, y a lo mejor no soy la persona más adecuada aquí para decirlo, porque hay representantes del canal de habla hispana más basados en historia, con más seguidores probablemente, pero es que no puedes subestimar a las personas que te están leyendo. Las personas que te están leyendo o que están viendo tus vídeos, porque no todo es leer, o que están escuchando tu podcast, no siempre van a saber o van a tener un conocimiento histórico profundo, pero lo que está claro es que no son idiotas y que si sabes hacerte entender, se te va a entender. Ok. Pues muchas gracias, Miguel. Vale, yo creo que en Academia Play en ningún momento tratamos al público como idiota. El lenguaje del libro no es un lenguaje infantil, ni mucho menos. O sea, yo creo que, de hecho, nuestro público, solo un 4% es menor de 18 años, por lo tanto, se puede decir que nuestro canal es para público adulto, aunque tengamos muchos dibujitos y tal, y el aspecto parece infantil, no es un canal en que hablemos a la gente como si fuese idiota. Lo que pasa es que hay en algunos vídeos que sí hablamos de determinado autor y tal, pero no solemos atosigar con autores porque sabemos, lo tenemos comprobado, que la gente se va y al final lo que interesa es que sean vídeos que tengan visitas. Intentamos que tengan rigor, por supuesto, pero no queremos aturullar a la gente con eso. Luego, Academia Play muchas veces se confunde con que yo soy Academia Play. Yo soy uno de los 5 socios fundadores de Academia Play. Mis opiniones en Twitter o lo que yo pueda decir en Twitter, eso no es Academia Play, eso soy yo, y Academia Play es otra cosa. En Academia Play trabajan muchas personas, tenemos hasta 6 ilustradores, tenemos gente de marketing, tenemos comerciales, tenemos historiadores. Y luego también colaboramos con muchos historiadores y cuando nos hace guiones historiadores, a veces han colaborado con nosotros historiadores prestigiosos como Fernando García Cortázar, que vamos a sacar esta semana o la siguiente el segundo vídeo que hacemos con él. Para el tema del franquismo vamos a hacer un vídeo con Moradiellos, que ya lo tenemos dibujado. Tenemos a David Porrinas, que es un experto en el Cid y no se pone a dar, según este autor, según decía Menéndez Pidal o según decía... No, cuenta la historia del Cid en 15 minutos y tiene que simplificar mucho y muchas cosas se escapan, pero bueno, pero incluso historiadores prestigiosos hacen ese ejercicio de bajar y rebajar el lenguaje para hacerlo entendible. Hemos colaborado con Alberto Garín, que es un erudito que trabaja con Fernando Díaz Villanueva y me lo presentó, que hace las contrahistorias con él, y esas contrahistorias sí que hablan muchas veces de fuentes y son programas que no se limitan, que a veces nosotros por cuestión de tiempo hacemos una historia muy factual, muy de datos, hechos, pim, pam, pum, y no analizamos más, pero digamos como que solo ponemos la melodía, pero no la interpretamos. En Fernando Díaz Villanueva, en sus contrahistorias, sobre todo las que hace con Alberto Garín, tienen mucha amiga, tienen mucha intensidad. Alberto Garín es discípulo directo de Jacques Le Goff, es de la Escuela de los Anales y, bueno, son unas contrahistorias maravillosas. Yo os animo a que las escuchéis porque son muy buenas y ahí habla de muchos temas que ya son más interpretativos, más de hacer una historia social, más de ver procesos, más no es una historia, digamos, tan positivista o historicista, factual, que muchas veces nosotros por el tiempo pecamos de eso, pero es normal. Y nada, si quieres, gracias, Miquel, por dejarme el turno, te lo paso a ti. Vale, Miquel. Vale, sí, no, a ver, estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Fernando y con lo que ha dicho Javier, que es verdad que sí que hay una cierta mercantilización porque al final la divulgación se hace en un mercado capitalista y por tanto las visitas, el que te den dinero si quieres vivir de la divulgación es importante, ¿vale? O sea, eso no me parece que es verdad que hay un cierto factor de mercantilización que no es que mide la valía, pero que mides verdad o promueve ciertos comportamientos en la divulgación, porque promueve ciertas cosas que tú ya sabes que van a ser bien recibidas. Entonces, a lo mejor, si haces un vídeo sobre la batalla de las Navas, la batalla que sea, me da igual, a lo mejor sabes que eso tiene más recibimiento y, por tanto, vas a tender a hacer más vídeos sobre batallas
que es sobre, vamos a hablar de, por ejemplo, el poder que tuvo la lucha feminista en el siglo XIX. O sea, quiero decir, si sabes que ciertos temas van a ser mejor recibidos, es normal o esperable que tiendas a esas cosas. Pero, dicho eso, no creo que sea justo decir que solo hay un tipo de... O sugerir que la divulgación tenga que simplificar necesariamente, porque yo creo que la simplificación, y es verdad que hay que adoptar un lenguaje más coloquial, no pasa por simplificar los matices. Es decir, yo, por ejemplo, he hecho vídeos en los que he hablado de teoría, y la gente lo ha entendido y lo ha recibido bien. Y he hablado de teoría francesa postestructuralista que a nadie le importa, pero si lo aplicas y si adaptas el lenguaje, gente que no está familiarizada puede familiarizarse con ello. Y yo creo que eso es lo importante, porque al final la divulgación es familiarizar a la gente con temas que no está del todo, que no sabe mucho, y acercarles el tema. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de nosotros en el colegio y en el instituto hemos dado la batalla de las Navas de Tolosa. Perdón por ir siempre a las Navas de Tolosa, no es un intento de ir ahí a esto, simplemente es porque es el contexto, ejemplo que hemos ido mencionando. Todo el mundo lo conoce. Entonces, lo que tienes que hacer si quieres divulgar es añadir más detalle, añadir más matices. Y esos matices, en general, la gente los recibe bien, yo creo, si haces un buen balance entre no mencionar autores, porque es verdad que eso aburre a la gente o lo que sea, pero es verdad que lo puedes hacer accesible, porque la gente lo que quiere es saber más si se ha interesado por un tema, no saberlo, no que le repitan lo mismo. Entonces, yo creo que se puede matizar y se puede hablar de historiografía, de cómo construimos la historia de forma muy simple, adaptando el lenguaje. O sea, yo lo hago muy a menudo y es una tontería para generación millennial, generación Z, y puede ser una tontería y mucha gente lo verá como una tontería, pero por ejemplo, si dices, mira, la historia son fuentes que se construyen desde una perspectiva. Tú cuando publicas en redes sociales estás haciendo porque quieres que los otros te vean de esa forma. Tú en Instagram publicas cosas distintas que publicas en Twitter, por ejemplo. Eso quiere decir que tienes que contextualizar las fuentes y a lo mejor lo que tú dices de ti mismo no es lo mismo que lo que tú haces. Y eso, por ejemplo, si yo reviso tu basura, puedo comprobar que en realidad la tostada de aguacate de mierda que te has comido, no te la has comido y estás comiendo patatas Lay's todo el rato, lo que sea. Y puedes adaptar el lenguaje de 1000 formas al público que tú consideres que es tu público objetivo. Y esto, gente que se dedica a la docencia, lo sabe perfectamente, porque se dedican perfectamente a saber su conocimiento, que es muy vasto, porque normalmente han estudiado una carrera especializada en lo que están enseñando, a gente que está en su adolescencia. Y es un currículo que es obligatorio. Entonces, un profesor sabe cómo adaptar. Y yo entiendo que un divulgador tiene que manejar muchas cosas y tiene que saber qué va, qué no va, saber adaptar el discurso, pero me parece que es algo perfectamente asequible y perfectamente asequible el dar matices, y no es que tengamos que tratar a la gente como si fuese estúpida, es simplemente que tenemos que encontrar el vínculo que hay con la gente y eso nos permite dar todos los matices que quieras y mucho más. Y puedes hablar de teoría y puedes hablar de conceptos que son abstractamente muy complicados o lo que tú quieras pensar, pero los puedes aplicar a algo que la gente vaya a entender. Y eso me parece que es al final lo que significa la divulgación, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que el discurso es perfectamente adaptable. El discurso complejo de matices es perfectamente adaptable a la gente que no está familiarizada con ello. Y, perdón, no me quiero enrollar más. Ok.